Y bien, ahora vamos a platicar de los trastornos de conversión, ¿ok? Es muy importante que nos quede claro cuál va a ser la diferencia entre la hipocondria, el trastorno de somatización o el trastorno de dolor, porque precisamente los trastornos de conversión nos hablan de que es un patrón en el que una serie de síntomas o deficiencias que afectan a funciones sensoriales o motrices llevan a pensar que el paciente sufre de algún problema neurológico, y ahí está la clave. Es decir, el problema que tiene la persona pareciese que se debe a algún problema en el cerebro, algún daño, ya sea por algún tumor o algún golpe o algo por el estilo, pero como saben, y al estar hablando de trastornos de somatoformes, este problema no tiene ninguna base orgánica, ¿sí? No hay ninguna evidencia de que haya algún daño neurológico para que la persona tenga este tipo de problemas. ¿Cuáles son algunos de estos tipos de problemas que puede presentar? Por ejemplo, parálisis parciales de la cara, de los brazos, de alguna parte del cuerpo. La ceguera, puede decir la persona, ¿sabes qué? Ya no veo, no, es que simplemente no veo nada, y le hacen exámenes de la vista y todo está bien con sus ojos. Puede ser que la persona deje de escuchar o que se le engarrote alguna parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a pensar en este tipo de problemas, son bastante graves y pudiésemos decir, bueno, algo tiene en la cabeza, ¿no? Algo tiene en el cerebro que no está pudiendo funcionar bien. Sin embargo, después de hacer todos los exámenes, se dan cuenta de que no hay ninguna base para poder decir que esta persona sufre de algún problema neurológico real en el sentido orgánico, pero la persona ya no ve, o la persona ya no escucha, o la persona tiene paralizada la mitad de la cara. Entonces, precisamente esto nos habla de un problema mucho más grave, ¿sí? De hecho, Freud mencionaba que las personas con este problema no muestran todo el temor y ansiedad que sería de esperar en alguien a quien se le ha paralizado el brazo o que ha perdido la vista. Es decir, cuando la persona empieza a describir lo que le pasa, te empieza a decir, sí, pues es que pues ya no siento mucho el brazo, de hecho se me entume y a veces se me engarrota, o de repente como que hay momentos en los que dejo de escuchar o dejo de ver, pero te lo están contando como si fuese, no sé, una cuestión de, fui al súper y compré esta cosa, o sea, como algo bastante casual. Entonces, pareciera que hay una falta de preocupación. Freud lo llamaba la bella indiferencia o la belle indifference, que precisamente era esa forma en la que el paciente describía su problema, pero que no pareciera estar tan preocupado. De hecho, este era uno de los factores más importantes, o al menos más significativos, para poder diagnosticar este tipo de problemas, ¿sí? Esa falta de preocupación al contártelo. Pues sí, pues se me paró la cara, sí, de repente dejé de caminar, sí, de repente dejé de mover el brazo, ¿no? Pero no pasa nada, así como muy relajado, y no hay una preocupación al 100% de lo que te está contando. O sea, digo, si se te paraliza la cara es algo que sí te preocupa, ¿no? Pero las personas normalmente o a veces tienden a describir ese tipo de problemas como simplemente pasó y ya, ¿sí? De hecho, Freud utilizó el término histeria de conversión para referirse a este tipo de trastornos porque estaba convencido de que los síntomas eran una expresión de la energía sexual reprimida, es decir, los conflictos inconscientes reprimidos respecto a los deseos sexuales. Entonces, ¿qué pasaba? Para Freud, cuando esa ansiedad era o se volvía como algo real o una amenaza con hacerse consciente, la persona convertía ese problema en un problema corporal y así evitaba tener que enfrentarse al conflicto. Por ejemplo, habían situaciones en las cuales, por ejemplo, la persona se sentía muy ansiosa por los deseos de masturbarse, y al hecho de querer masturbarse, en vez de enfrentarse a esa ansiedad, lo que hace es que se le entume la mano, ¿sí? Y deja de mover la mano, ¿sí? Y no sabe por qué. Bueno, Freud le daba la explicación de decir que al no poder precisamente manejar esa ansiedad, estos problemas se convertían en problemas corporales, pero que tenían un significado. Entonces habría que pensar, ¿por qué a la persona se le entume la cara? ¿Por qué la persona deja de ver? ¿Por qué la persona deja de escuchar? ¿Sí? ¿Cuáles son aquellos significados detrás de los problemas o detrás de las enfermedades? ¿Sí? Por ejemplo, los sentimientos de la culpabilidad con respecto a la masturbación podrían solucionarse con una mano paralizada, lo que les decía. ¿Sí? Es precisamente esta cuestión. A veces
el significado que tienen los síntomas nos dicen mucho del origen de la patología. Obviamente esto desde una perspectiva psicoanalítica, hay muchas perspectivas distintas con las cuales se pueden trabajar. Sin embargo, pues es interesante conocer esta forma precisamente de pensarlo, ¿sí? Por supuesto que esto no se hace de manera consciente, es decir, la persona decir, voy a entumir mi brazo y de esa manera manejo mi ansiedad. No, esto es algo completamente inconsciente, la persona no está en control de ello. Es más, esto le pudiese generar muchísima ansiedad consciente, ¿sí? Sin embargo, la persona no tiene ni la menor idea de cuál puede ser el origen o el significado del síntoma físico. Simplemente le duele y no sabe por qué, o se le dejó de mover la mano y no sabe por qué, ¿sí? Freud también pensaba que la recompensa que permitía mantener este trastorno era la disminución de la ansiedad y el conflicto, es decir, enfermamos pues para ya no estar expuestos a esa situación ansiosa, ¿sí? Sin embargo, también él decía que muchos pacientes obtenían un beneficio secundario de la enfermedad, por ejemplo, la simpatía y la atención de sus seres queridos, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Cuando enfermamos por varias razones. Para empezar, evitar la situación que nos genera ansiedad y estrés. Y dos, porque nos cuidan, ¿sí? A eso lo vamos a llamar un beneficio secundario, ¿sí? El beneficio primario va a ser precisamente ese escape de la situación estresante, evitar lo que me está generando conflictos, ¿sí? Entonces, yo enfermo, no sé, por ejemplo, voy a presentar un examen, me da diarrea y no voy. ¿Ok? Entonces, ¿qué haces? Evitas la situación. O voy a ver a tal persona, me duele la cabeza y tal cosa, ¿sí? ¿Qué pasa? El beneficio primario es evitar la situación que consideramos estresante. Como esto ocurre de manera inconsciente, acuérdense, estamos hablando desde una postura que es inconsciente, ¿sí? La persona no está consciente o no ve una relación alguna entre sus síntomas y la situación estresante. Los síntomas únicamente van a desaparecer cuando la situación de estrés finalice o se resuelve. Es decir, cuando de repente ya terminó, dices, mira, ya me siento mejor, ya sané, que es obra del Señor, mira qué mágico es, ya sané y ya salí adelante, ¿sí? Eso es un beneficio primario. Un beneficio secundario es cualquier circunstancia externa, por ejemplo, como la atención obtenida de los seres queridos o compensaciones financieras que tienden a reforzar el mantenimiento de la incapacidad, ¿sí? Cualquier aspecto externo, ¿ok? El beneficio primario tiene que ver con aspectos internos, es decir, escapar del aspecto ansioso que me genera ansiedad. El beneficio secundario son aquellas cosas que me llegan. Por ejemplo, el cariño y la atención de alguien más, el dinero, por ejemplo, de mantenerme en mi casa y no trabajar y obtener así un beneficio económico, ¿ok? Eso es un beneficio secundario, circunstancias externas, ¿sí? El beneficio primario tiene que ver más con el evitar y escapar de la situación estresante, ¿ok?